diligencias preliminares, él fue camino hacia la prefectura y junto a los otros 6 detenidos va a tener que cumplir esta detención preliminar. Así que vamos a hablar de este tema, por supuesto, y de lo que significa nuevamente para la institución con Rubén Vargas, el ex viceministro del Interior, que está esta mañana con nosotros aquí en Buenos Días, Perú. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, leía la resolución, no sé si ha alcanzado a leerlo, porque en la parte resolutiva hay una particularidad, ¿no? Que tiene fecha de caducidad esta orden de detención y que tiene fecha 12, además, ¿no? Porque el señor Gallardo aparece, dice yo me voy a poner a disposición de las autoridades y tal, o sea, partiendo de eso, él falta la verdad, porque ya tuvo un día de estar no habido, su situación se agrava y finalmente se entrega. Bueno, primero hay que señalar que el riesgo de si no se ponía derecho el señor Gallardo era de que aparezca en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior con un monto alto de recompensa para que la ciudadanía colabore con su captura. Eso hubiese sido mucho más trágico todavía, considerando el alto cargo que tuvo en la Policía Nacional. Además, creo que el señor Gallardo finalmente entró en razón a partir de todos los elementos de convicción que tiene esta investigación y especialmente de la solicitud de colaboración eficaz de varios de los investigados, de varios de los generales que ascendieron indebidamente pagando los $40.000, y toda esa información sin duda lo comprometen directamente al señor Gallardo. No estamos hablando simplemente de una participación incidental o específica, puntual, sino estamos hablando de una persona que, de acuerdo a la hipótesis y al trabajo que realizó el Ministerio Público o los equipos especiales, estamos ante una persona que fue pieza clave en una estructura criminal que pretendieron convertir a la policía en el brazo operativo de esa organización criminal que lideró Pedro Castillo. Así es. O sea, no es un hecho accidental, no es un hecho de corrupción, de una entrega de dinero por un contrato sin mayor importancia, no. Estamos frente a la decisión, al planeamiento que hizo primero Pedro Castillo de cooptar a la institución policial y para eso se sirvió, según la investigación fiscal, de 3 personajes, de 3 operadores. 1, el señor Gallardo; 2, el señor Bruno Pacheco; y 3, estamos hablando, según la hipótesis fiscal, insisto, de un congresista de la República. Lo que usted señala es muy importante porque efectivamente hay los llamados elementos de convicción. Todo, absolutamente todo, para finalmente llegar ya a una conclusión respecto de este caso. Y me parece importante recordar cómo es que esto sale a la luz, ¿no? Fue hace unos meses cuando el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, hace esta denuncia. Es decir, estamos hablando de situaciones que no solamente involucran a la Policía Nacional, porque todos los detenidos forman parte de la Policía Nacional, sino también del Ejército. Es decir, tendríamos que esperar que hayan más solicitudes de prisiones preliminares que también involucren a esta otra institución. No, a ver, hay que separar un poco bien el tema para entender la magnitud de este problema. Uno, en efecto, también está como uno de los principales operadores de esta trama corrupta, no solamente los personajes que hemos mencionado, sino también está el exministro Walter Ayala. Así es. Y el señor intervino su vivienda Walter, y su oficina. Exactamente. Entonces, el exministro Walter Ayala, en efecto, está involucrado en intentos de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército y la Fuerza Aérea. Sin embargo, la diferencia de lo que pasó en las Fuerzas Armadas con la policía es que los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, se opusieron a esa pretensión. No permitieron que se produzcan estos ascensos a partir del pago de coimas o de favorecimientos indebidos. ¿Y por qué cosa sucede exactamente esta contraria diferencia? ocurrió en la policía. ¿Por qué sucede esta diferencia? Y aquí permítanme agregar, porque uno podría pensar que esto no necesariamente sucede con el gobierno de Pedro Castillo. ¿Es que acaso
hay una suerte de costumbre o de mala tradición pensar que de repente esto suele suceder así, que hay malos policías que acceden de esta manera desde hace mucho tiempo a ascensos y a posiciones dentro de la institución? A ver, termino la idea de la pregunta anterior y encantado de conversar sobre esta nueva pregunta que comentas. Entonces, hay una gran diferencia. Se intentó hacer lo mismo en las Fuerzas Armadas sin resultados, se opusieron ahí los comandantes generales y en castigo lo pasan a retiro, ¿ok? Pero en la Policía Nacional sí avanzan significativamente en la pretensión no solamente de corromper, de rematar los ascensos de coroneles a generales de la policía, sino que ese acto de corrupción iba en dirección a convertir en brazo operativo de la organización criminal que lidera Pedro Castillo. No es solamente la venta de ascensos, no es solamente eso, sino estaban construyendo el brazo operativo que le permitiera a Castillo seguir obstaculizando las investigaciones, seguir accediendo a información sensible y lo más importante, a ubicar a estos malos generales que compraron su ascenso en posiciones estratégicas al interior de la Policía Nacional. Por eso es que estaban en las zonas de frontera, en las grandes unidades ejecutoras, etcétera. Ahora bien, en efecto, es un secreto a voces de que a veces se recurre a favorecimientos indebidos en los procesos de ascenso. Es un secreto a voces, eso sin ninguna duda. Sin embargo, tal vez lo que diferencia eso que habría pasado en gobiernos anteriores o que pasa de manera continua con lo que ha ocurrido ahora con Castillo es precisamente ese intento de cooptación para instrumentalizarla en la lógica de una organización criminal. Sí. Ahora, es cierto también que esto no es exactamente nuevo. También lo hemos visto en la década de los 90 con el fujimontesinismo, que también instrumentalizaron a la policía para sus fines corruptos y para sus fines políticos. Sí. Y en los 80 también pasó lo mismo durante el primer gobierno del señor Alan García. Entonces, creo que sí, esto es una de las grandes tragedias que tiene la democracia, en donde políticos corruptos instrumentalizan a policías corruptos para sus fines políticos y sus fines de corrupción. A ver, y la tragedia no solo pasa por la instrumentalización finalmente de la organización criminal y el cobro de coimas, es que el proceso de ascensos no responde a nada meritocráticamente. Porque si uno revisa precisamente cómo fue el proceso de ascensos en el 2021, no existió cuadro de méritos con los puntajes obtenidos por cada uno de los postulantes, se elevó al 50% el pesaje de las entrevistas. Entonces, sí, denunciemos que estamos frente a una organización criminal coimera, corrupta, pero hagamos algo para que el proceso también de ascenso sea diferente. Con las mismas reglas vamos a tener, lamentablemente, lo que usted ha dicho, ¿no? Este secreto a voces. Mira, uno de los elementos o uno de los síntomas de que algo raro, algo podrido está pasando en los procesos de ascenso es cuando días antes o semanas antes al inicio de este proceso de ascensos cambian las reglas de juego y se pone más puntaje, por ejemplo, a las entrevistas, es decir, a esa calificación subjetiva de cada uno de los miembros de la comisión de ascensos. Eso es lo que tiene que cambiar, es decir, la Policía Nacional y todas las instituciones jerárquicas necesitan la certidumbre en el proceso de ascenso y también en el proceso de pases a retiro. Y este cambio de reglas se presta, por supuesto, a estos manoseos y especialmente a la venta, al remate, a la corrupción en los procesos de ascenso. Ahora, sin embargo, tengo que señalar también de que sí, la policía tuvo procesos de ascenso absolutamente transparentes y meritocráticos. Eso ocurrió, por ejemplo, en el 2016-2017, en la gestión del exministro Carlos Sombrío, en el que formé parte de ese equipo. Allí no hubo ni un solo reclamo, ni una sola sospecha siquiera de que los procesos de ascenso se hayan hecho de manera irregular o indebida. Hay ejemplos como ese, felizmente, de que se han conducido procesos
de ascensos como corresponde y Decentes. absolutamente Ahora, meritocráticos. usted conoce la ley, ¿no? Le voy a citar el artículo 86 precisamente de esta renovación de cuadros, porque uno comienza a revisar y dices, pues, ¿no? Las reglas son bien básicas. Quien cumple finalmente 20 años de servicio puede ser dado de baja de manera inmediata. Este 86 habla de la renovación de cuadros y dice, para ser considerados en el proceso de renovación de oficiales, generales y suboficiales que cuenten con un mínimo de 20 años de servicios reales y efectivos y que al 31 de diciembre del año cumplan con las condiciones, ¿no? Y está teniente general, mínimo 1 año, generales 2 años de permanencia en el grado, oficiales superiores 4 años, suboficiales contar con un mínimo de 4 años. En otras palabras, cualquiera que cumple el requisito cronológico puede estar dentro del grupo. Deberíamos de cambiar esta renovación de cuadros y pasa por quién, además. Bueno, el marco legal pasa por un debate técnico, no político, técnico en el Congreso de la República. Hay algunos temas, en efecto, que se han debatido y se han aprobado en este Congreso con criterios no necesariamente institucionales y técnicos. En general, lo que nos indica, a la luz de estos hechos, lo que nos indica es que necesitamos ahora sí conversar y debatir en serio la necesidad de un fortalecimiento institucional de la Policía Nacional. Durante el gobierno de transición del presidente Sagasti, se trabajó en un documento de bases precisamente para fortalecer a la institución policial. Qué pena que ese tema central no esté en la agenda de los gobiernos y de los ministros del Interior del gobierno de Castillo y también ahora. Lamentablemente la coyuntura nos sigue ganando y no ponemos, ¿no?, en debate y en discusión la necesidad de tener una policía nacional fuerte, robusta, que nos permite enfrentar los gravísimos problemas de inseguridad ciudadana. Ahora, ¿qué tendría que pasar con estos 9 generales? 8 nada más se han podido detener, me parece que hay uno que todavía está no ha habido. 7 detenidos. Con Gallardo. ¿No? ¿Y qué tendría que pasar con ellos? ¿Y qué mensaje le da esto al resto de miembros de esta institución? Porque claro, si las cabezas son corruptas, pues ¿qué podrían pensar los que están abajo, ¿no? Porque esto es una cadena, lamentablemente, ¿no? Desde el policía que recibe 2 soles, 3 soles, al señor que se le pasó la luz roja, hasta el general que termina pues pagando una coima por su ascenso. A ver, 2 cosas. Primero, ¿cuáles son las lecciones y cuál es el mensaje de esta operación? Primero, yo empiezo por la parte buena, por la lección importantísima que tenemos que resaltar. Esta investigación fue realizada, por supuesto, bajo la conducción del Ministerio Público, del equipo especial dirigida por la fiscal Marita Barreto, pero la investigación operativa fue realizada por un grupo de policías honestos. Es decir, se rompió esa regla del mal espíritu de cuerpo. Y fueron policías honestos, coroneles, mayores, los que realizaron esta investigación contra generales del ejército, contra un comandante general, contra generales de la policía, contra un excomandante general de la policía. Llegaron a la conclusión de que en efecto habían comprado indebidamente sus ascensos y ahora están detenidos. Algunos de ellos, la información que tenemos es que se acogieron a la colaboración eficaz y su situación jurídica, por supuesto, es distinta a partir de la información que están brindando en esta investigación. Y la Fiscalía, por supuesto, hace los requerimientos que corresponde por cada uno de ellos, diferenciando a cada uno de ellos, a cada uno de los investigados. ¿En este momento hay alguien que ya se acogió a la colaboración, perdón? Sí, por supuesto, más de un general que está investigado. ¿Tiene los nombres? No, eso no está bien decirlo porque son colaboradores eficaces y tienen derecho a la reserva. Ahora, la lección es esa, de que hay oficiales de la Policía Nacional honestos que no le tienen el miedo, que no les tiemblan la mano en ponerle los grilletes a sus superiores, inclusive si es un ex comandante general. La lección es que todavía podemos tener fe en la parte honesta de la Policía Nacional que tiene la camiseta y el uniforme policial de la manera más digna, y eso es lo que tenemos que apoyar. Y por supuesto también tenemos que apoyar que se siga limpiando la casa, la policía desde dentro. Pero acá me permiten, por favor, seguir mencionando un tema que es absolutamente importante. El que hizo la operación, el trabajo operativo de este caso, de esta compra,
de esta compra corrupta de los ascensos es el mayor David Medina Guillén. El mayor David Medina Guillén es el mismo que anoche le puso los grilletes al general Gallardo. Es el que lo llevó, es el que lo condujo a los calabozos de la DIVIAC. Resulta que el mayor Medina Guillén, que es el que realizó esta investigación operativa, fue pasado a retiro la noche del 24 de diciembre. El mensaje es absolutamente claro: castigar a un oficial que se atrevió a hacer esta investigación contra generales corruptos. Y este pase de retiro, esta resolución con el pase de retiro, fue firmada por el actual ministro del Interior. Fue firmada por el ministro del Interior de la presidenta Dina Boluarte. Creo que la presidenta Dina Boluarte tiene que corregir esta injusticia, este despropósito, y no podemos seguir, no podemos quedarnos con ese mensaje de castigo a un mayor de la policía que se atrevió a investigar y ponerle los grilletes a un grupo de generales corruptos. Tenemos al contrario que felicitar y aplaudir la valentía de este mayor, y necesitamos el pronunciamiento inmediato de la presidenta Dina Boluarte y del vocero del gobierno. Permítanos incidir en eso. El ministro Cervantes ha firmado la resolución de pase a retiro de un mayor que estaba en plena investigación a los ascensos irregulares. Usted dice que esto es un error, sin duda, pero ¿cree que hay algo más detrás? No, perdone. Yo no estoy diciendo que es un error. Lo que estoy diciendo es una clara amenaza, un claro mensaje de castigo contra el mayor Medina Guillén, que hizo la investigación operativa, en este caso de la corrupción de los generales. Y quien firmó esta resolución es el actual ministro del Interior, no el general Cervantes, el actual ministro del Interior, el señor Víctor Eduardo Rojas Herrera, actual ministro del Interior. Y le notifican esta resolución de baja, además, la noche del 24 de diciembre. Sí, a ver. Creo que no hay derecho a que se le maltrate de esa manera al mayor que se atrevió, insisto, en poner los grilletes a los generales corruptos. Con una resolución, con una misma resolución podría reponérsele al señor Medina, ¿verdad? Porque, a ver, me adelanto un poco a lo que podría decir el actual ministro del Interior. Se han cumplido con todos los requisitos que hemos leído esta mañana, de tiempo y demás, para la baja, ¿no? Y excusarse y decir, hemos cumplido, ¿no? Procedimentalmente le toca irse, ya, chao. Pero tengamos una lectura política entonces de lo que significa esta investigación y la participación del señor Medina dentro de Aquiles 2022. A ver, si hiciéramos una lectura, digamos, al marco legal en estricto en el Ministerio del Interior, la verdad que quedaría poca pena. Y especialmente si hay una decisión política, como dijo el primer ministro Alberto Tarola, de que se iban, literal, entre comillas, fumigar a los funcionarios que habían ocupado sin los méritos suficientes para cargos de confianza. Creo que lo que ha pasado con el mayor David Medina Guillén es un claro castigo por haber hecho esta investigación operativa. Esto es una decisión más política que técnica. Así es. Y es una resolución ministerial que, por supuesto, se tiene que corregir, se debe corregir. Bien. Recordemos que hay un precedente, que la presidenta Dina Boluarte hizo lo propio con el general del ejército que dirigió la Operación Patriota en el BRAE y que Pedro Castillo lo castigó pasando a retiro. Bueno, la presidenta Dina Boluarte, en un acto absolutamente correcto y válido, lo devolvió a actividad, dejando sin efecto esa resolución. Bien. Creo que es necesario exactamente el mismo procedimiento para que tengamos al mayor David Medina Guillén, continuar con las operaciones, continuar con las investigaciones de este caso, que es absolutamente grave y claro y reivindicativo para la policía. Gracias, señor Vargas, por haber advertido esto, y vamos a estar igual que usted a la expectativa de qué explicaciones va a dar el ministro del Interior, quien le recomienda hacer este pase al retiro, porque efectivamente, ¿no? Si es que
¿Hay o no hay los argumentos para hacerlos? Y si no los hay, pues tendría que regresar de inmediato a la actividad porque no se puede frustrar la investigación de esa manera. Gestos, ¿no? Los gestos en política son importantes, ¿no? Parece tan trillada la frase, pero tan útil en estos momentos. Gracias, señor Vargas. Gracias, señor No, Vargas. gracias a ustedes. Pero ojo, en este caso no es solamente un gesto, sería un acto de justicia. Bien. Gracias. 8:29. Tenemos Gracias. que continuar con más